En los últimos 2 sábados, en la iglesia de Fort Worth y en la iglesia de Austin, he estado compartiendo allí con los hermanos un tema que me parece que, debido a su importancia, es bueno también que lo trate ahora aquí con ustedes. Y es este que tiene por título: el poder que te guarda y el medio para apropiarte de él. Abramos la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Según este versículo, el poder que nos guarda es el poder de Dios. Y el contexto de estas palabras es acerca de una herencia que también está igualmente guardada por Dios para nosotros en el cielo. Una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice el verso 4, si ustedes lo pueden ver ahí. Y esta herencia, hermanos, esta herencia no es otra que el reino de Dios, que ha sido preparado para nosotros y del cual tomaremos posesión aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero qué términos, hermanos, qué términos los que da el verso 4 acerca de esa herencia. Pedro se refiere a esa herencia como incorruptible, es decir, algo que no se deteriora, algo que no se corrompe. Pedro se refiere a esa herencia como algo incontaminada, es decir, como algo limpio, como algo puro, como algo que no está manchado. Pedro se refiere a esa herencia como algo, dice, inmarcesible. Y este término inmarcesible proviene del griego amarantos. Hasta una flor hay que se llama amarantos. ¿Saben por qué? Porque esa flor tiene la característica que, aunque esté seca, nunca se marchita. De manera que Pedro dice: la herencia que está guardada para nosotros es algo inmarcesible, algo imperecedero, algo que nunca se ha marchitado y no se marchitará. Miren ustedes qué bendición. Ahora, hermanos, si esa herencia está guardada de esa manera, ¿será que Dios de la misma manera nos puede guardar a nosotros también? Pedro dice que sí. Pedro dice que somos guardados. ¿Por qué cosa? Por el poder de Dios. Pero ¿cómo nos guarda Dios? El término guardar que nosotros vemos aquí, hermanos, dice mucho más de lo que solamente leemos aquí. El término guardar proviene de un vocablo militar griego que se llama frureo. ¿Y saben lo que significa frureo en griego? Significa guarnición militar. Entonces, ¿tienes tú idea de lo que Pedro está diciendo cuando dice que somos guardados por el poder de Dios? Hermanos,
Lo que Él está diciendo es que hay toda una guarnición militar a favor de nosotros. Hay todo un ejército. Hermanos, lo que Pedro está diciendo es que la manera de protegernos el Señor a nosotros es igual a la manera de cómo una guardia militar le da protección a toda una ciudad, a todo un país, con muchos, en aquellos tiempos, caballos, con ejércitos, en este tiempo con tanques de guerra, con tanta gente allí lista para estar en defensa de una nación. Hermanos, con nosotros está el Todopoderoso. Con nosotros está, hermanos, Él listo con todos sus ejércitos para guarnecernos. Si el término guardar aquí, frureo, es el que se refería a una guarnición militar, ponte a pensar, mi hermano, toda la protección que tú tienes. Estás guarnecido por el poder de Dios. La pregunta es, ¿guarnecido de qué? Dejemos que el mismo Jesús nos lo diga. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 17, hermanos. Capítulo 17, versículos 11 y 12. Miren a Jesús aquí orando y oigan lo que dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora miren el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué cosa? Del mal. Ahora comprendes. Ahora comprendes cuando Pedro dice: sois guardados por el poder de Dios. Hay toda una guarnición militar para resguardarte. ¿Para resguardarte de qué? Del mal. Oh, hermanos, miren cómo Jesús oraba. Te ruego, le decía a su padre, que los guardes del mal, así como yo, le decía, los he guardado todo este tiempo. Hermanos, los discípulos no se guardaron ellos mismos, fueron guardados por el poder de Jesucristo. Que los guardes del mal, decía el Señor. ¿Qué abarca esa expresión? Hermanos, esa expresión que los guardes del mal abarca, hermanos, todos los efectos, todas las influencias de cualquier cosa mala. Abarca, hermanos, todo lo cruel que pueda haber en contra tuya. Abarca todo lo perjudicial que pueda haber en tu contra. Abarca inclusive, hermanos, que te guarde hasta de las lujurias que prevalecen en este mundo. Abarca, hermanos, el que te guarde de todo lo malicioso o perverso que pueda haber aquí en este mundo. Abarca, hermanos, el que te guarde aún del mismo Satanás, quien es el autor del mal. De todo lo corrupto, hermano, que pueda venir a tu mente. De todo lo enfermo que pueda haber en el mundo. Jesús dice: Padre, te pido que los guardes de todo eso. Él no solo oraba, hermanos, en esa ocasión por los discípulos, también oraba por nosotros. Mire el verso 20 más abajito. Bueno, busque más para abajo el verso 20. Mas no ruego, dice, solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos aquí hemos creído en Jesús? Pues el Señor oraba por nosotros que creeríamos en Él. Y por lo tanto, cuando Él le decía a su Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermano, hermana, allí Jesús te tenía en cuenta a ti. Allí Jesús estaba pensando en ti, que creerías en Él. Allí Jesús estaba diciendo: por todos aquellos que los sábados lleguen para congregarse, que lleguen a buscar de Dios, por todos aquellos que en un día, hermanos, como este, hayan llegado al templo para adorar. Oh Señor, le decía Jesús, te ruego por ellos que los apartes, que los guardes del mal. ¿Por qué Jesús oraba así, hermanos, por nosotros? Porque Él sabe, hermano, Él sabe que tú eres débil. Él sabe que nosotros somos débiles y que por nosotros mismos no nos podemos sostener. Por eso Él decía: Padre, te ruego que los guardes del mal. Y entonces viene Pedro y dice: sí, nos guarda, dice, con una guarnición militar. Nos guarda, dice, con todos sus ejércitos, por el poder de Dios. Hermanos, miren hasta dónde llega esta guarnición militar, que yo creo que nosotros no la estamos aprovechando, hermanos. Miren hasta dónde llega. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué cosa hace? Le guarda, y el maligno, ¿qué cosa? No le toca. Voy a volver a leerlo porque esto merece un amén. Oigan bien, estoy leyendo la primera carta de Juan. No estoy en el Evangelio, estoy en la primera carta, ya cerquita del Apocalipsis. En las cartas, capítulo 5, versículo 18. Los que crean en esto deben reaccionar en esta mañana. Escuchen: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Y por qué no le toca? Porque hay toda una guarnición militar, porque está guarnecido por el poder de Dios, porque hay todo un ejército celestial que acampa en derredor de él. Por eso no le toca, porque está, mis hermanos, refugiado en Dios. ¿No creen ustedes que esto es una gran bendición, hermanos? Imagínense ustedes que el enemigo no pueda tocarnos. Pero ojo, porque dice que esta guarnición militar, este poder que guarda, es para los que han nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, ¿quién es una persona nacida de Dios? Una persona nacida de Dios es aquella que su naturaleza ya fue cambiada. Es aquella que ya aborrece el pecado. Es aquella que ya no se deleita en el pecado. Es aquella que el pecado le da náuseas. Esa persona es la que ya ha sido nacida de Dios. Y por lo tanto, esa persona, dice, está guardada, está guarnecida.
Está la guarnición militar celestial para él, para ella. ¿Y el maligno qué cosa? El maligno no le toca. Te pregunto en esta mañana, ¿has nacido de Dios? ¿Ha ocurrido ya contigo este nacimiento de Dios? Hermanos, si no ha ocurrido, es urgente que ocurra ahora mismo. Porque miren, si ocurre este nacimiento de Dios ahora, hermanos, está asegurada la victoria. No hay tal cosa de estar cayendo y cayendo en el pecado. Nos mantendremos en victoria todo el tiempo, porque la guarnición militar del poder de Dios nos protegerá de que el maligno nos toque. Sería bueno entonces que hoy hagamos la decisión de nacer de Dios. Pregunto, ¿cuántos quieren nacer de Dios? ¿Saben que hay algo que se requiere? Hay algo que ustedes necesitan para nacer de Dios. Aquí mismo en este capítulo 5, miren el versículo 1, lo que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué cosa? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si ustedes se dan cuenta, hay algo que ustedes necesitan para poder nacer de Dios, y es fe. Usted dirá, fe, pero yo no veo aquí la palabra fe. Yo leo que el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Hermanos, es que creer en Dios es lo mismo que tener fe. Fe es creer, fe es confiar. Y lo que está diciendo aquí el texto es que el que cree que Jesús es el Cristo, en otras palabras, el que confía en Cristo, el que tiene fe en Cristo, ese dice, experimenta la bendición de ser nacido de Dios. Miren, muchas veces que ustedes vean en la Biblia la palabra creer y la palabra confiar, muchas veces se está refiriendo a la fe. Porque fe es creer, fe es confiar. De manera, hermanos, que es aquí donde ese primer versículo que leímos nos dice que la fe se convierte en el medio para apropiarnos de ese poder que nos guarda. La guarnición militar está allí para usted. Todo el poder de Dios está allí para guardarle del maligno, de que él no le toque. Pero ese poder puede estar allí. Esos ejércitos pueden estar allí, listos para defenderle. Pero si usted no utiliza el medio para apropiarse de ese poder que le salva, como es la fe, no va a pasar nada. Porque el poder que nos guarda es el poder de Dios, y el medio para apropiarnos de ese poder se llama fe. De otra manera no lo hubiera dicho Pedro. Sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación. Hermanos, sería bueno preguntarnos esta mañana, ¿cómo está nuestra fe? Si la fe es el medio para apropiarnos de la guarnición militar, del poder que nos guarda, ¿cómo está nuestra fe? Si el poder de Dios que nos guarda significa que nos guarda del mal,
surge la pregunta: ¿ese poder de Dios ya nos está guardando de pecar? Hermanos, ¿cómo andamos con nuestra fe? Si la fe es el medio para apropiarse del poder de Dios que nos guarda de pecar, pregunto, ¿cómo andamos nosotros en ese asunto del pecado? Y cuando hablo de pecado, por favor, no solo piense en el borracho, en el adúltero, piense en esos pensamientos y esos sentimientos que tiene en contra de su hermano, que también eso es pecado. Pero pregunto, ¿ya dejamos de pecar? ¿Por qué estamos pecando todavía? Miren, hermanos, seamos realistas. A nosotros el diablo no solo nos toca, sino que nos da. Allá en mi país le dicen vuelta de gato, le dicen. En el sentido, hermanos, que Satanás está haciendo estragos con nosotros. Satanás nos está pisoteando, hermanos. Satanás no solo nos toca, sino que nos pisotea en el piso, nos hace constantemente, hermanos, caer en el pecado. La pregunta es: ¿por qué? Si hay toda una guarnición militar que me guarda de pecar, ¿por qué está sucediendo esto? Porque no me estoy apropiando del medio. No me estoy apropiando del medio para que esa guardia militar me defienda. Y ese medio se llama ¿qué? La fe. Mis hermanos, desde que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, nosotros comenzamos a caminar por fe. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador por fe, ¿no es cierto? Pero esa aceptación de Jesucristo por fe, hermanos, no debe ser un evento, sino que debe ser una experiencia. No es algo que ocurrió el día que me bauticé, sino que es algo que debe ocurrir todos los días. Todos los días debemos vivir por fe. Es más, la Escritura dice: el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Tú no puedes vivir ni un día, hermano, sin fe. Todos los días debes proponerte vivir por fe. Es decir, creyendo en Dios, confiando en Dios, creyendo en esa guarnición militar que hay a tu favor y amparándote allí para que el enemigo no te toque. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado con nosotros? A nosotros nos ha pasado lo mismito que le pasó a Abraham. Abraham es conocido, ¿no es cierto?, como el padre de la fe. Las Escrituras dicen de que un día él salió de Ur de los Caldeos y por fe salió de allí, dice, para ir a un lugar sin saber a dónde iba. Un día Abraham, el Señor le hizo una promesa y le dijo a Abraham: yo te voy a hacer padre de una gran nación, de una gran muchedumbre. Y Abraham se quedó mirando a la esposa y dijo: si nunca ha podido tener un hijo, ¿por qué es estéril? Se quedó viendo a él mismo y dijo: ya estoy viejito. Pero Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Porque recuerden que Él es el Todopoderoso. Te voy a dar un hijo, Abraham. Y Abraham, hermanos, le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, y eso es manifestar fe en Dios. Abraham confió en esa promesa. Pero ¿sabe qué pasó con la fe de Abraham después? Después de un tiempo. ¿Qué pasó? Le falló la fe. Ese brazo poderoso como llamado fe, con el cual uno se sostiene del poder de Dios, hermanos, Abraham se soltó. Se soltó, y miren cuando se soltó lo que pensó.
él y la esposa planificaron de que ese todopoderoso que había dicho que iban a tener un hijo, al cual le habían creído, al cual le habían confiado en su palabra, pues a lo mejor no la iba a cumplir. A lo mejor no era tan poderoso como para hacerlo. Así que acordaron los dos que él se metiera con la esclava, la embarazó, buscando ese hijo que según él ya Dios se había tardado en dárselo. Pregunto, al meterse con la esclava, ¿transgredió la ley de Dios? ¿Qué mandamiento de la ley de Dios transgredió? El 7º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. ¿Cuándo él cometió adulterio? ¿Cuándo él quebrantó la ley de Dios? Cuando se soltó de su brazo poderoso que tenía, como era la fe. Cuando se soltó del brazo de Dios, cuando dejó de creer en él, cuando dejó de confiar en él, cuando dudó del poder de él, entonces vino y se hizo transgresor de la ley. Y en ese contexto apareció Dios 13 años después. Apareció Dios 13 años después para decirle lo siguiente. Vamos al libro de Génesis 17, versículo 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ¿qué cosa? Y sé perfecto. Interesante. Al que dudó del poder de Dios, al que se soltó del poder de Dios que le guardaba, Jehová le dice: yo soy, le dice, ¿qué cosa? El Todopoderoso. No dudes de mí, no desconfíes de mí, no dejes de creer en mí. Yo soy el Todopoderoso. Así que de ahora en adelante le dice, ¿qué cosa? Anda delante de mí y sé cómo. Perfecto. Hermanos, cuando ustedes salen a caminar y tal vez van con sus hijos y le dicen a sus hijos: vamos, pasen adelante, ¿qué es lo que ustedes buscan al decirle que pasen adelante? ¿Acaso no es resguardarlos? ¿Acaso no es protegerlos? ¿Acaso no es mantenerlos bajo su mirada? ¿Saben qué quiso decirle Dios a Abraham cuando le dijo: anda delante de mí? Lo que le dijo es: camina adelante para que yo te pueda cuidar. Camina adelante para que yo te pueda observar. Camina adelante para que yo te pueda resguardecer. Porque todo este tiempo has caminado detrás de mí, como evitando la mirada mía, y así no has podido cumplir con esto de la fe. Así que de ahora en adelante le dice: vamos, camine adelante de mí y sea perfecto. Hermanos, ¿no será que eso mismo es lo que nos hace falta a nosotros? ¿No será que nosotros también andamos caminando detrás de Dios, conscientes de que hemos pecado, pero evitando su mirada? ¿Por qué no cambiamos, hermanos, a partir de ahora? Y nos ponemos a caminar delante de la presencia divina, para que Él nos resguarde, para que con su poder nos proteja, para que el maligno no nos toque, para que nos dé la victoria sobre el pecado. ¿Por qué no decidimos hoy: ya no voy a caminar detrás de mi Dios, caminaré delante de su presencia? Anda delante de mí y sé perfecto. La pregunta es, hermanos, ¿perfecto en qué? Miremos cómo el don profético explica esto. Dice en Hijas de Dios, página 26: tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuera padre de los fieles,
Y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido como. Entonces cuando Dios le dijo: vamos, mijo, ande delante de mí y sea perfecto, ¿qué le quiso decir? Camine por fe, tenga fe, crea en mí que soy el Todopoderoso para resguardarlo. Su vida, dice, había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras, pero su fe no había sido perfecta. Ande delante de mí ahora perfecto en fe, perfecciónese más en la fe. Dice, había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Porque un día también dijo que ella no era su esposa en el afán de protegerla a él y que no la protegiera a Dios. Hermanos, si desconfiar de Dios, si no creer en Dios, es sinónimo de una fe imperfecta, quiere decir entonces que creer plenamente en el poder de Dios y confiar plenamente en el poder de Dios, eso es fe verdadera. Y en ese sentido, Dios le dice ahora a Abraham: vamos, camine adelante. Oh, cuántos de ustedes en esta mañana y yo deberíamos entender lo que Dios está diciéndonos. Caminen adelante de mí. Esa es la razón por la cual están cayendo en pecado todo el tiempo. Esa es la razón porque apenas termina el sábado y ya estamos otra vez en las mundanalidades. Porque no hemos entendido que para ser victoriosos sobre el pecado, que para poder vivir una vida perfecta, es caminar delante de la presencia divina. Hermanos, estaba justificado que Dios le hablara así a Abraham, para que fuera consciente de que él estaba bajo la mirada de Dios, para que fuera consciente de que él necesitaba la aprobación divina, que él necesitaba ser sostenido por él. Hermanos, si Abraham no caminaba de allá en adelante así, oh hermanos, él se iba a desviar. Se iba a desviar siempre. Se iba a desviar de la fe. Esta mañana Dios quiere que nosotros de ahora en adelante, hermanos, andemos en victoria. Y por eso Él nos está diciendo cómo es que se puede apropiar uno de esa guarnición militar. Es por medio de la fe, para no caer en el pecado. Cuando tú andas así, dice, ni el maligno te toca. ¿Quién va a querer acercarse cuando hay tantos ángeles rodeándote? Oh, mis hermanos, necesitamos caminar delante de Dios para que Él nos sostenga. Necesitamos caminar delante de Dios para no desviarnos. Hermanos, necesitamos caminar delante de Dios para siempre ir en el camino correcto, en el camino de la fe. Ya no vayamos, hermanos, caminando evitando su mirada. Ya no vayamos caminando ahí detrás como quien dice, sí, yo sé que le he fallado y pues voy a ir detrásito que él no me mire. No, así no funciona. Más te hundes, mi hermano, más te hundes, más fallas. Entiende lo que Dios te está diciendo. Vamos, mi hijo, le dice Dios a usted esta mañana, camine delante de mí y sea perfecto. Yo le voy a enseñar cómo caminar. Mis hermanos, nosotros sería bueno preguntarnos hoy, ¿y cómo puedo yo tener una fe perfecta? Porque si Dios demanda que yo camine delante de Él y sea perfecto, ¿cómo yo puedo tener una fe perfecta? Para eso vamos al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 y allí nosotros vamos a encontrar cómo se puede tener una fe perfecta. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Y aquí las escrituras nos dicen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben lo que quiere decir la palabra consumador? Aquí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra consumador también significa perfeccionador. De manera que si queremos nosotros tener una fe perfecta, como la que Dios le dijo a Abraham que de ahí en adelante debía tener, esa solo se puede obtener poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. No es poniendo tanto los ojos, hermanos, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. No es poniendo tanto los ojos en las redes sociales, hermanos, como vamos a caminar perfectos en fe. Es poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y cómo se ponen los ojos en Jesús? Oh, hermanos, se ponen los ojos en Jesús cuando yo tomo tiempo para estudiar de su palabra. Se pone los ojos en Jesús cuando yo tomo tiempo para hablar con Él en oración. Hermanos, se pone los ojos en Jesús cuando yo busco de Él en las asambleas como esta, como las del miércoles y cualquier otra donde seamos convocados. Allí vamos a poner los ojos en Jesús. Nosotros deberíamos de entender, hermanos, qué es lo que Dios nos está diciendo. Miren, si nosotros entendiéramos esto, nosotros aprovecharíamos toda ocasión que haya culto, toda ocasión que haya servicio. Nosotros deberíamos asistir, porque cuando vamos allí ponemos los ojos ¿en quién? En Jesús. Allí lo alabamos, allí oímos cosas de Él, allí le oramos, allí, hermanos, leemos de su palabra, allí nuestros ojos están puestos en Jesús. Pero nosotros a veces somos, perdonen la palabra, tan testarudos, hermanitos, que a veces no queremos entender que lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien. Y entiendo que hay algunos porque trabajan de noche, otros porque no tienen transportación, otros porque están enfermitos, no podrán asistir a una reunión donde se reúne el pueblo de Dios para poner los ojos en Jesús. Pero los que podamos, hermanos, aprovechemos esa bendición. Porque cuando se pone los ojos en Jesús, entonces uno se perfecciona en la fe. Entonces uno puede caminar perfecto en fe. Oh, mis hermanos, miren lo que dice el don profético acerca de esto. Nuestra fe debe centrarse en Cristo, a fin de mirarlo y de aferrarnos a su fuerza, que es suficiente para afrontar cada emergencia, para que nuestro corazón se una con el suyo y nuestra existencia se entreteja con su vida mediante eslabones escondidos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esto es religión práctica, porque seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Ahí está escrito en ese matinal, recibiréis poder, página 358. De manera, hermanos, que de ahora en adelante andemos como Abraham, andemos siendo perfectos en fe, porque eso es lo que el Señor demanda. Ustedes saben que aquí en esta iglesia solo venimos para oír lo que el Señor demanda. Aquí no venimos para que nos digan lo que nosotros queremos oír. Aquí venimos para oír lo que el Señor demanda. Y el Señor dice: tengo una guarnición militar para ustedes, para protegerles, para guardarles del maligno, para guardarles de que ni siquiera los toque, pero ustedes necesitan ejercer fe para apropiarse de ese poder. Eso dice Dios. Y si les ha fallado la fe hasta aquí y por eso están cayendo, entonces, como Abraham nos dice, vayan delante de mí y sean perfectos en fe, poniendo los ojos en Jesús. Mire lo que dice sobre esto de que Dios exige. Dice, ¿qué es lo que Dios exige? Perfección y nada más que perfección. Pero si fuéramos perfectos, no deberíamos confiar en nosotros mismos. Diariamente tenemos que entender y recordar que no podemos apoyarnos en el yo. Necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios con una fe vigorosa. Por intermedio de la fe somos guardados por el poder de Dios. Nuevamente, recibiréis poder, página 95. Ahora, hermanos, si la fe entonces es el medio
por el cual nos podemos apropiar del poder de Dios que nos guarda de pecar. Nosotros hemos visto que se puede obtener poniendo la mirada en Jesús, pero también dedicándole tiempo a esto. Dedicándole tiempo, hermanos, al escudriñamiento de las Escrituras. Es posible que usted diga: no tengo fe, o no tengo mucha fe. ¿Sabe por qué usted dice eso? Porque usted no la está agarrando de poner los ojos en Jesús a través del estudio de las Escrituras. Vamos a leer ese versículo famoso que ya muchos conocen, pero que es bueno que lo leamos otra vez, el que está en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Aquí dice la palabra de la siguiente manera: ¿cómo podemos nosotros tener fe? La fe perfecta que Dios demanda. Dice: así que la fe es ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Quieres tú tener la fe? La fe que se apropia del poder de Dios que te guarda. Oh, hermano, ponte a oír, ponte a leer lo que Dios dice en su santa palabra. Leyendo su santa palabra u oyendo su santa palabra, así dice que viene ¿qué cosa? La fe. Así brota la fe, así brota la confianza en Él, así brota el creer en Él. Y cuando tú, hermano, cuando tú lees la palabra, a ti te da de querer creer en eso que estás leyendo. A ti te inspira confiar en eso que estás leyendo. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, cuando tú comienzas a experimentar eso de querer creer en lo que estás leyendo, en la persona que está aquí siendo revelada como es Cristo, entonces, hermano, tu fe va creciendo, se va desarrollando. Y tu fe se va agarrando más del poder que te guarda. Y la guarnición militar se hace efectiva. Y el diablo no te toca. Porque tú estás creciendo en fe a través de oír y leer la palabra de Dios. Imagínate, vamos a imaginarnos este momento. Que tú dices: voy a leer la oveja perdida. El relato de la oveja perdida. Aquí en Lucas 15, dices tú, un día, ¿verdad? En la mañana. Y comienzas a leer ahí el relato de la oveja perdida. Y comienzas a ver el tierno amor del pastor, que deja las 99 y se va por esa oveja que se le perdió. Y cuando la encuentra, viene y dice: hagamos una fiesta porque miren, la he encontrado. Se regocija. Y entonces cuando tú comienzas a leer sobre esa oveja, hermano, ¿sabes lo que tú tienes que creer? Lo que tú tienes que creer ahí es que tú eres esa oveja. Y que el Señor te ama. Te ama con un amor tan tierno que te busca, hermano. Tú eres esa oveja, créelo. Mira lo que dice el don profético, hablando de esto. En el momento en que te aferras, dice, de las promesas de Dios por la fe, y dice: yo soy la oveja perdida que Jesús vino a salvar, una nueva vida tomará posesión de ti. Y recibirás fuerza para resistir al tentador. Pero la fe para aferrar las promesas no viene mediante ¿qué? Mediante el sentimiento. Hay algunos que dicen: es que yo no siento que el Señor me ame, yo no siento que el Señor me perdone, yo no siento que el Señor me haya perdonado. Hermanos, no se trata de sentimientos, se trata de fe. El sentimiento no es un buen termómetro para medir el perdón de Dios. Es la fe. Creer y confiar que Dios te ha perdonado. Creer y confiar que tú eres la oveja perdida, que el divino pastor te ha encontrado. Créelo, mi hermano, acéptalo. Mira, dice: la fe para que se aferre de las promesas no viene mediante el sentimiento. Eso de que yo no siento, no se trata de sentir. La fe, dice, es por oír y oír la palabra de Dios. No debes esperar, dice, a que se realice algún gran cambio. No debes esperar a sentir alguna emoción maravillosa. El Espíritu de Dios debe hacer una impresión en tu mente.
toma, dice confiadamente la palabra de Dios y di: Él me ama, dio su vida por mí y me va a salvar. No te mires, dice, a ti mismo, sino que mira a quién, a Jesús. Abrázalo, dice, como a tu Salvador. Deja de quejarte de tu desvalida condición. Al mirar a Jesús, dice el autor y consumador de tu fe, serás inspirado con esperanza y verás la salvación de Dios. Oh, hermanos, cuando te sientas, dice, tentado a murmurar, obliga a tus labios a pronunciar las alabanzas de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Acaso, dice, no es digno de alabanza? Enseña pues a tus labios a hablar de su gloria y a engrandecer su nombre. En lugares celestiales, página 118. Como ustedes notan, hermanos, estas declaraciones que les he leído hacen un gran énfasis en creer en la palabra y en apropiarnos de lo que está escrito allí, en decir que es para nosotros, en creer, hermanos, en ese amor que es para nosotros. Hermanos, yo quisiera que ustedes ahora salgan de aquí felices de toda esta buena nueva que les estoy compartiendo. El Señor los ama. Crean en eso. Aférrense del poder de Dios. Hagan que la guarnición militar se haga efectiva en ustedes por medio de la fe, por medio de la confianza y de la creencia en ese Dios todopoderoso. Mira, mucha gente está confundiendo la fe con sentimientos. Miren esta declaración que les pongo: no confundáis la fe y los sentimientos, porque son cosas diferentes. Nosotros podemos ejercer la fe. Esta fe debemos mantenerla en actividad. Creed, dejad que vuestra fe se apodere de la bendición y esta será vuestra. Vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con esta fe. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón y vosotros sintáis regocijo en la bendición, eso ya no es fe, sino que es sentimiento. Me recuerdo aquel día el paralítico estaba allí, ¿verdad? Ya con 38 años de parálisis. Y viene Jesús y le dice: levántate y anda. ¿Tenía que ejercer fe él, sí o no? Y si él hubiera dicho: pero ¿cómo voy a levantar si no siento fuerza en mis piernas? Levántate y anda. ¿Ven ustedes que el hombre no se basó en los sentimientos? Se basó en la palabra. La palabra le decía: levántate y anda. Y cuando él creyó en la palabra, ¿qué sucedió, hermanos? El hombre se levantó y empezó a saltar alegremente allí. La fe obró. No fue asunto de sentimientos, fue de creer en la palabra. Pregunto: ¿tienes tú esa clase de fe? ¿Tienes tú esa fe? Hermano, si no la tienes, pídesela al Señor que te la dé, que Él te la va a dar. Pero pídesela desesperadamente. Pídesela igual como la pidió aquel padre. ¿Se acuerdan de aquel padre de familia que dice la Biblia que su muchacho, el diablo se le había metido al muchacho? El diablo siempre se ha andado metiendo en la vida de la gente, pero se había metido en la vida de este joven. Y entonces el padre dijo: lo voy a llevar allá donde está Jesús para que me le saque los demonios a mi hijo. ¿Y qué sucedió? Vamos a leerlo. Ese relato, hermanos, está en Marcos capítulo 9, versículo 20. Marcos capítulo 9, versículo 20. Versículo 20 en adelante hasta el 24. Y se lo trajeron, dice, ¿a quién? Al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, dice el padre del muchacho, clamó y dijo:
creo, ayuda mi incredulidad. ¿Saben lo que le quiso decir? Creo, pero no creo lo suficiente. Pero si es menester que yo crea lo suficiente para que mi hijo sea sacado del demonio que tiene, le dijo entonces, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes lo que le dijo allí? Aumenta mi fe. Él sabía que por culpa de su falta de fe, su hijo seguiría endemoniado. De manera que clama y dice, creo, pero ayuda mi incredulidad, porque mi creencia no es fuerte, mi fe no es tan sólida, es débil. Hermanos, ese Jesús que demandaba fe del Padre, ese Jesús que demandaba fe de aquel padre de familia angustiado, es el mismo Jesús que sigue demandando fe de todos los padres aquí presentes, de todos los padres que ya perdieron la fe en que sus hijos vuelvan a los caminos de Dios, de todos los padres que ya perdieron la fe en que su hijo realmente pues se alinee con el Señor, a todos los padres aquí presentes que crean como que ya no tienen más confianza en que su hijo se salve. Jesús les dice ahora, crean que al que cree todo le es posible. No pierdan la fe, confíen en mí. El joven, sus demonios lo dejaron libre. El joven y el padre vieron el fruto de la fe en una obra maravillosa, obrada por el poder que te guarda. El poder que nos guarda, guardó a aquel joven del maligno que lo tenía poseído. Pero fue porque el padre ejerció fe y rogó todavía que el Señor se la aumentara. Mis hermanos, esa fe es la que necesitamos. Porque ustedes no me dejarán mentir, que las cosas se van a ir poniendo difíciles cada día, que no nos esperan días buenos. Ustedes lo saben. Ustedes bien saben, hermanos, que va a arreciar contra el pueblo remanente. Satanás tiene una grande ira contra el pueblo remanente. Y Satanás va a buscar de todas maneras, hermanos, hacer que nosotros decaigamos en la fe. Y el Señor Jesús sabe de que existe el riesgo, de que nosotros, como Abraham un día, nos soltemos, que dejemos de aferrarnos del brazo de la fe. Y por eso, de cara a su segunda venida, de cara, hermanos, a ese momento cuando Él venga en gloria a liberarnos, Él hizo la pregunta siguiente. Vamos aquí al libro de Lucas. Libro de Lucas, (18) verso 8. Dijo el Señor: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál fe? La fe que confía plenamente en Dios, la fe que cree plenamente en el poder de Dios, la fe, hermanos, que se aferra de Dios para no pecar. Jesús dice: cuando yo venga, ¿será que voy a encontrar, dice, de esa fe aquí en la tierra? Él estaba, hermanos, allí hablándonos de una realidad, y es que cuando Él venga, mucha gente, aún adventista, habrá ya perdido la fe, se habrá desconectado del poder de Dios. Y tristemente, el poder de Dios no los va a poder guardar de las plagas que van a caer en este mundo, porque no van a tener guarnición militar que los proteja. Esa guarnición militar celestial no la van a tener. Por eso dice: cuando el Hijo del Hombre venga,
¿Habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe de esta que estamos hablando esta mañana? De esa fe que confía, de esa fe que cree, de esa fe que se aferra del poder de Dios que nos guarda. ¿Habrá de esa fe, dice el Señor? Dios quiere, hermanos, que cuando ese día terrible llegue, todos estemos aferrados de la fe en nuestro Padre Celestial. Que todos a partir de ahora nos aferremos de ese poder de Dios por medio de la fe. Pero hermanos, quiero advertirles de algo. Y es que hay una fe falsa en la que millones están metidos y a eso le están llamando fe. Y no se dan cuenta que lo que tienen es una fe satánica. Hoy quisiera, hermanos, que ustedes, el Señor los ayude a tener la fe verdadera, la fe genuina y no la fe del diablo. Porque sabían que el diablo también tiene fe. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y aquí dice: ¿tú crees? Pregunto, ¿creer es tener fe, sí o no? Claro, pues mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pues mira, dice Santiago, también los demonios, ¿qué cosa? Creen. Y no solo creen, sino que también tiemblan. Hermanos, el diablo cree que Dios es poderoso. Si creer es tener fe, el diablo, hermanos, también tiene fe de que Dios es el Todopoderoso. El diablo también, hermanos, cree y tiene fe de que la palabra de Dios es todopoderosa. Es más, le tiembla el diablo. Le tiembla el diablo al poder de Dios. Le tiembla el diablo a la palabra de Dios. Pero cree que es poderosa, cree en el poder de Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre la fe satánica y la fe verdadera? Hermanos, la diferencia está en la siguiente declaración que les voy a poner aquí. Por favor, lean ahí en su pantalla. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esto, dice, no es fe. Donde no solo existe una creencia, y aquí póngale atención a lo que está en amarillo para que ustedes vean la clase de fe que vale. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay ¿qué cosa? Fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, dice, se deleita después en sus santos preceptos y exclama como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Camino a Cristo, página 63. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la fe del diablo, fe falsa, fe satánica y la fe verdadera? Según esta declaración, que la fe verdadera va acompañada de rendirle uno la voluntad a Dios, de rendirle uno el corazón a Dios. Yo pongo un ejemplo, y es que digamos que aquí está mi carro y aquí está la fe. Necesito ir a Houston. ¿Quién me va a llevar a Houston? ¿El carro o la fe? ¿Quién me va a llevar a Houston?
el carro. Pero necesito de la fe para que el carro me lleve. Sí, porque fe es creer, fe es confiar. Y yo tengo que creer que ese carro está en buenas condiciones. Y yo tengo que confiar en que el fabricante, que yo ni sé quién es, lo hizo perfectamente. Yo tengo que creer y confiar que ese carro, los frenos están buenos, que la dirección está buena, que no va a salir una llanta para otro lado y que perfectamente me va a llevar a Houston. Y cuando yo creo y confío en ese carro, en que el fabricante lo hizo bien, entonces yo vengo ahora y entrego mi voluntad para que me lleve. Hermanos, si eso puedo hacerlo con algo material, ¿por qué no lo hago con el Dios celestial? Si yo le rindo mi voluntad a ese carro, si yo le entrego mi voluntad para que me lleve, ¿por qué no le entrego mi voluntad a Dios? ¿Por qué no le rindo mi corazón a Dios para que Él me lleve en sus brazos de amor? Hermanos, la fe verdadera consiste en entregarle la voluntad al Señor. ¿Sabe? En eso Satanás es diferente a nosotros. En que Satanás cree que el carro está bueno, en que Satanás cree que el carro tiene los frenos buenos, en que Satanás cree que el fabricante lo hizo bien, pero él, ¿qué cosa? No se sube al carro. Así es Satanás con Dios. Cree en el poder de Dios, cree que Dios existe, cree que la palabra de Dios es todopoderosa, pero él no se sube al carro de Dios. Es decir, no le entrega su voluntad a Dios. Entonces, mis hermanos, hoy, esta mañana, hagamos una decisión. ¿Qué les parece? De tener la fe verdadera, la fe genuina, la fe que va acompañada de una entrega de nuestra voluntad al Señor, la fe que va acompañada de un rendimiento completo de nuestro corazón. Y cuando tú le rindes tu voluntad al Señor, ¿qué cosa le estás entregando ahí? Ahí le estás entregando tu mente. Y al entregarle tu mente, tus pensamientos, el Señor ahora hace que sean puros, limpios. Cuando tú le rindes tu voluntad al Señor, ahí le estás entregando tus ojos. Y entonces, ahora tú sabes que ¿para qué te vas a dedicar a mirar ahí pornografía en el internet? ¿Para qué vas a ensuciar tu mirada mirando a la mujer con doble sentido? Ahora que le estás entregando tu voluntad porque tienes la fe verdadera, hasta tu mirada se la estás entregando al Señor. Y tu mirada es limpia, tu mirada es pura, tu mirada no es morbosa, no es lujuriosa. Cuando tú le rindes tu voluntad al Señor, no solo le entregas los ojos, le entregas también tu boca. Y ya dejas de andar hablando maldiciones. Ya dejas de andarle gritando a tu esposa, a tu esposo. Porque tu vocabulario, como le has entregado la voluntad al Señor, tu vocabulario ahora es refinado por el poder de Dios. Eso es fe verdadera, el que rinde la voluntad. Oh, cuando tú rindes la voluntad, entregas tus oídos. Y entonces no le pones aretes a los oídos. Y entonces no oyes música mundana. Entonces busca que tus oídos oigan alabanzas, que alaben el nombre de Dios. Oh, cuando tú le rindes tu voluntad a Dios, le entregas tus manos, le entregas tus pies y no vas al prostíbulo, no te vas a meter al cine, no te vas a meter al baile, no te vas a meter a lugares pecaminosos, porque tu voluntad se la has rendido tanto que tus pies y tus manos te llevan a hacer solo lo que agrada al nombre de Dios. Esa es la fe verdadera, esa es la fe genuina, esa es la fe que el diablo no tiene, porque no va acompañada de un rendimiento de la voluntad. Pero los que hagamos eso, oh, nos vamos a aferrar del poder de Dios que nos guarda de pecar. Hermanos, vamos a terminar aquí este mensaje. Todavía me falta otro poquito, pero lo voy a terminar con la alabanza más hermosa que se haya escrito a aquel que nos puede guardar de pecar. Y es la que se encuentra en Judas, capítulo 20, versículo 24 y 25. Recuerde que Judas es un solo capítulo. Judas, versículo 24 y 25. Dice así la palabra: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios te ayude, mi hermano, y que de aquí en adelante ya no sigamos cayendo en el pecado, sino que con el poder de Dios que nos guarda, nosotros seamos protegidos del diablo. Que Dios nos ayude, hermanos, para que con el medio que se apropia de ese poder, como es la fe, así vivamos de ahora en adelante. Recuerda, el poder que te guarda es el poder de Dios, y el medio para apropiarte de ese poder es la fe. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren la fe de Jesús? Amén. Vamos a pedírsela en este momento. Arrodillémonos. Padre, te acabamos de cantar diciéndote que nos des la fe de nuestro Jesús. Esa fe que es requerida para triunfar. Esa fe que es requerida para no seguir pecando, para no seguir haciendo lo malo delante de tus ojos. De manera que en esta hora te rogamos que, como aquel padre que decía: creo, pero ayuda a mi incredulidad, te rogamos que a nosotros también, Señor, nos aumentes la fe. Nos hagas, oh Padre, creer más en ti, confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a que nos apropiemos de esa guarnición militar que tú tienes a nuestro favor por medio de la fe. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe, a creer en ti. Oh Señor, te rogamos que nos alimentemos con tu palabra para que esta fe se robustezca, esta fe, Señor, se perfeccione en la medida en que pongamos los ojos en ti. Padre, en esta hora te damos las gracias por darnos esta confianza,
por darnos este ánimo de que podemos ser protegidos del mal. Ayúdanos, Señor, todos aquí, de ahora en adelante, a manifestarte la fe verdadera, la fe que va acompañada de un rendimiento de nuestra voluntad a ti. Oh Padre, en estos momentos te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestro corazón, te entregamos, Padre, todo lo que somos, y te suplicamos que así caminemos todos los días con esta fe verdadera, donde nos entregamos a ti en todo momento. Oh Padre, te rogamos que de aquí en adelante alcancemos victoria sobre el pecado, que no nos siga tocando el enemigo, ni mucho menos tumbando. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos con la mirada puesta en ti. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.